trate de una guerra, así se trate de un juego de fútbol, así se trate de una exposición, en cualquier ámbito, rubro, momento de esta cosa llamada vida, un error costoso que nadie se puede permitir es subestimar al oponente, jamás. Lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy, después de lo que ya revisaron ustedes con su texto o la lectura que ya hicieron, es ver qué sucede cuando nosotros estamos subestimando al oponente o nos movemos con falsas creencias de superioridad. De los dos bandos, ninguno es perfecto, ¿sí? Ambos tuvieron sus detalles y es lo que nos interesa el día de hoy. Entonces, les voy a armar yo aquí la escaleta y nos vamos a ir con eso para desarrollar esta segunda parte de la guerra. Estamos bien. Entonces, con la campaña en Grecia. Nos quedamos ayer en que Italia es el punto débil. Sí. Ok, estamos nosotros dando el seguimiento. En esta primera parte vamos a ver 3 operaciones que son de los nazis o del eje. Sí, este es nuestro desarrollo. Tenemos nosotros la campaña militar en Grecia. Vamos a ver rápidamente lo que es la operación Barbarroja y el ataque a Pearl Harbor. Nuestras consecuencias equivalentes en este caso serían las ofensivas donde no tuvieron éxito. Midway. Entonces, ¿sí se podría hacer como una consecuencia? ¿Lo puedo poner también en la tarea que vamos a ver? No, porque las consecuencias que yo les pido en el ejercicio son del final de la guerra. Esta apenas es la mitad del conflicto. Ok, entonces, ¿qué sucede en Grecia con el Africa Corps de Rommel? Sí. No, de lo que yo quiero preguntar. Entonces, lo de Pearl Harbor también se considera como a mitad de la guerra, ¿no? Al final. Sí, no al final, porque es debido a este incidente que los Estados Unidos se meten en el conflicto. Podría decirse que Pearl Harbor es el inicio final, porque se mete Perdón, otra vez. No, el inicio del final, porque se mete a todas cosas. En esta parte lo que sucede es cuando el conflicto se vuelve mundial. Porque antes era un conflicto meramente europeo. Es aquí donde se vuelve mundial como tal, pero todavía faltan 4 años más de desarrollo. Bien, entonces, vamos de nuevo. La campaña militar en Grecia. Tenemos a Rommel ahí, tratando de recuperar lo que perdieron los italianos. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? El impacto de la campaña militar en Grecia. Sí, está. Que debilitaron las fuerzas inglesas, pero pues, tomaron todos los recursos que tenían. Muy bien. ¿Qué más? Estamos hablando, hubo la campaña militar, ya me dijeron que causaron bajas, pero ¿qué más? Sí. Hubo muchas. Aquí le comieron la trompa. Adelante, lo que tenía usted ahí vislumbrado, ¿qué pasa nada? De que como habían atacado en tiempos de frío, Alemania no estaba preparado. ¿Apellido? Celaya. Ok. Es correcto, pero eso lo vamos a ubicar nosotros en esa segunda parte, nada más. Nada más para aterrizar la idea. Y volvemos al asunto de Grecia. Decimos, si bien es un golpe anímico en contra de los británicos porque les redujeron o les causaron bajas importantes, el hecho de que Rommel haya recuperado esta parte de África le permite después extenderse hasta controlar el canal de Suez en Egipto. De esta manera, el bloqueo contra los británicos se extiende y es todavía más complicado que tengan suministros, sus tropas en el norte de África y tenerlos detenidos ahí. Entonces supieron jugar bien sus cartas y entonces los aliados, en este caso Inglaterra todavía, pues queda un poquito limitada porque tiene el frente en el norte de África más lo que está pasando en su propio territorio. Por eso Hitler, motivado por esta sensación de éxito, de superioridad, da luz verde para que la Luftwaffe, la Wehrmacht y todo lo que tiene empiecen su llamada Operación Barbarroja en ese mismo año del 41 en contra de la Unión Soviética. Saben que tienen que avanzar pronto porque el invierno los puede frenar. Y aquí también hay que señalar algo muy importante, porque esta es una falacia de la historia. Que dicen, oh, es que hubo invierno y entonces el invierno fue responsable de que hayan perdido los nazis. No es cierto. Es un factor nada más.
Pero no es porque, ay, está haciendo mucho frío y ya vamos a perder. No es así tan simple como nos lo han vendido siempre. Vamos a entender ahorita qué es lo que acompaña a este factor, pero no lo es todo, ¿sí? Para que luego no estemos ahí repitiendo discursos viejos, ¿vale? Entonces, ¿quién está en la operación? Esta operación va en contra de la Unión Soviética, o la URSS. Ellos tienen esta finalidad de acabar con ellos rápido y van en 3 direcciones. También en este punto hay que señalar que Hitler los menosprecia. Y para Hitler, los eslovacos o los eslavos, así los llamaban, o los Utermen, los subhumanos, son gente equivalente a las ratas, ¿no? Entonces, sabe que ganarle una guerra a este grupo es importante, porque estas personas sin honor, sin valor, pues lo que tienen son los números a su favor y no pueden permitirse que ellos empiecen a avanzar primero. Entonces hay que ganarles ya. ¿Cómo se desarrolla esa operación Barbarroja? ¿A dónde se mueven? ¿Qué lugares ocupan? Tengo entendido que unos lugares que toman en Ucrania y según ahí lo recibieron bien, ¿no? A los nazis. Qué bueno que toma usted ese punto. ¿Por qué recibieron bien a los nazis en Ucrania? Porque no iba muy bien. No era porque no iba muy bien con las vidas de Ok. Bien. Porque no les estaba llegando como lo prometido, ¿no? El sueño comunista. Entonces dijeron, pues no sé si son muy chidos. Y de hecho ahorita sigue habiendo mucha ideología nazi en Ucrania, ¿no? De hecho es una de las como excusas de Rusia para atacar Ucrania ahorita. Es una obra nazi. Pues aparte del pensamiento nazi es que hay personas que viven en las fronteras de Ucrania que se asumen como nacionalistas rusos. Entonces el discurso de Putin es, vamos a traer a esta gente para acá porque tenemos ahí ciudadanos rusos, que casualmente va con otros intereses geopolíticos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, en el caso de la operación Barbarroja, ellos entran a lo que es Ucrania, avanzan a Leningrado y tratan de avanzar a Moscú. En el texto se menciona que en Ucrania tuvieron una oportunidad interesante y muy valiosa. Los ucranianos no querían a Stalin ni a la URSS, porque como ustedes ya señalaron, no tuvieron ningún beneficio del modelo comunista. Al contrario, quedaron peor que como estaban. El detalle es que los nazis no lo ven así y en lugar de sumarlos a sus filas para tener a alguien que conozca el territorio y que les ayude a avanzar más rápido, igual los marginan. Los hacen menos también, los empiezan a tomar como prisioneros porque los ven como gente inferior. Es imposible que un soldado ario alemán esté trabajando en conjunto con un eslavo. ¿Los de Ucrania eran socialistas? A la fuerza sí. ¿Y ¿Por por qué? qué no estaban de acuerdo con lo comunista? Veámoslo de este punto. Ucrania se había convertido en un estado satélite de la Unión Soviética. ¿Qué significa? Que tenían su gobierno y vivían con un poco de sus usos y costumbres, pero toda la administración estaba orientada a lo que dijera Stalin. Entonces todo lo que producían tenía que ser para el régimen de Stalin. No hay beneficio para los ucranianos. Entonces trabajamos todo el tiempo por un beneficio que jamás vamos a tener. Entonces por eso no había como que esta aceptación. Llegan los nazis y dicen, bien, llegaron los libertadores, pero resulta que salen igual o peor. Entonces pues este grupo, en lugar de contribuir para alterar la balanza, simplemente queda igual, ¿no? Y pues ni modo, tienen que esperar a ver qué sucede con ellos. Dice también que esta operación estuvo con buenos resultados al inicio, pero en el invierno del 41 se detienen, porque como habíamos visto ayer, que se atrasaron 5 meses, les cayó este clima y no estaban preparados para maniobrar en él. Por eso tuvieron que aguantar en los puestos que habían ganado hasta esa fecha. No es como que ahí llegó el invierno y ahí ya se acabó todo, no, nada más los detuvo un rato, ¿sí? Y ahí nos vamos a quedar. Ahorita regresamos a lo de la operación Barbarroja, que el punto fuerte es Stalingrado, que es donde me interesa llegar. Entonces, en el Pacífico también tenemos otro incidente entre japoneses y los Estados Unidos, que también es un error de cálculo y también es subestimarlo. ¿Qué sucede en Pearl Harbor? ¿O por qué sucede Pearl Harbor? Voy aquí y lo voy. Pearl Harbor sucede porque después de que los japoneses le ganan a Rusia,
pues que piden un lugar como en la mesa grande, ¿no? Con las grandes naciones, y se lo dan, pero muy a la fuerza. Estados Unidos nadie lo toma en serio, y todos los ven como gente salvaje, porque tienen un lenguaje muy bajo. Entonces, pues, Japón crece con un resentimiento hacia las otras naciones, y como nadie los toma en serio, pues prefieren vivirse con los alemanes, y después, pues, hacen una operación porque no pueden ayudar a nadie por ningún lado, entonces como están haciendo sus cosas ahí por China, ahí conquistando China un montón de países, ¿no? Y pues Estados Unidos pensaba, en ese momento no estaban metiendo la guerra, no estaban enviando armamento de sus tanques, etc. Entonces estaban buscando una excusa para meterse, pero como Hitler había dicho que los hijos estadounidenses no iban a pelear en la guerra por una guerra de extranjeros, o sea, contra las extranjeras. Entonces, como no había razón, no había motivo. Los japoneses dicen que para desalentar a los estadounidenses van a atacar un punto de interés para el ejército, que les va a bajar los ánimos y ya no se van a querer, van a dejar de las cosas para ellos. Entonces, en vez de cuando atacan Pearl Harbor, porque da la casualidad que Hawái es mayormente habitada por japoneses, pues con espías japoneses que hay en Hawái, logran divisar que como Estados Unidos movió sus buques de guerra, que era como lo más fuerte que tenía Estados Unidos en ese tiempo, a Pearl Harbor, como una estrategia de que, aquí estamos, para que nos vayan a meter por este lado. Y los japoneses dicen, no, pues hay que destruir Pearl Harbor para ganar los humos y pasar totalmente lo contrario. De hecho, les da razones a los estadounidenses para alistarse a la guerra y a ganar. Muy bien. No, porque ya lo dijo todo. Estaba relacionado con su situación económica de que no tenían materias útiles, como el uranio y el petróleo. Sí. A los que mandaron eran de los aviones, ¿no? Los que se llamaban kamikazes. Bueno, los ataques kamikazes vinieron después del Midway, que es cuando empiezan a inflictarle derrotas importantes a Japón. Ahí lo que hicieron fue los bombarderos y tenían un tipo como de torpedo, que es el que dejaban caer desde el avión, y es con el que golpeaban estos acorazados. Sí. Hay mucho que Estados Unidos estaba como ayudando a China, ¿no? Y China tenía conflicto con eso. Una cosa sí tenemos que señalar. Cuando hablamos de Segunda Guerra Mundial y pensamos en los horrores de ella, pues todos volteamos a ver al nazi, ¿no? Y sus campos de exterminio. Pero eso no exime a los japoneses de lo que le hicieron a la población china. Sí. De hecho, hubo un evento llamado algo de, no sé si me sé el nombre en inglés, pero es algo de Nianjin, ¿no? Que es que torturaron a los chinos y experimentaron con sus cuerpos. Sí, Y también otras cosas como la violación sistemática de mujeres en Japón. Pero eso nos olvida, porque volteamos a ver a Gracia. Es que Japón pagó uno para eliminar eso de los libros de texto. Porque estamos tratando de, ¿cómo le dicen ellos? De deslindarse de esta parte deshonrosa de su historia. Sí, a diferencia de Alemania como que lo supo decir como, sí, fue una rueda de nuestro pasado, pero no somos esto, pero Japón fue como, no, eso nunca pasó. Ajá. De hecho, si lo preguntas al gobierno japonés, eso nunca pasó. No sucede, ¿no? Entonces, ellos están ampliando su zona de influencia en Asia, en las islas, toman posesión, invaden Corea, invaden China, se van a la región Indochina, Filipinas, y el único que los pudiera frenar en este caso es Estados Unidos, que en este discurso de neutralidad lo único que hacen es mostrar músculo con su base naval allá en Pearl Harbor, para que puedan ellos nada más como que tener el mensaje de vamos a estar aquí adentro. ¿Se la pueden terminar afuera, por favor? Se la termina afuera, por favor. Entonces, decimos que el ataque a Pearl Harbor no midieron las consecuencias porque los norteamericanos se fiaron, ¿cómo les puedo decir? Se confiaron de que los japoneses no iban a hacer nada con discursos completamente racistas también.
en esta paranoia de que los espiaban, los habitantes de Hawái concentraron los aviones en un mismo lugar. Y cuando viene la invasión el 7 de diciembre, que es un domingo, por ser domingo, piensan que no es en serio, ¿no? Hasta que ya los están bombardeando ahí, y entonces tarde para reaccionar. Este incidente hace que los Estados Unidos entren en el conflicto, pero no nada más entran ellos, sino se llevan a la mayoría de los países de América. Hacen una conferencia en América, la conferencia de América, no recuerdo el nombre cómo era, pero todos los países se suman con los Estados Unidos, ya sea para aportar tropas, para aportar armas, o para prestarle los puertos para que puedan movilizarse al Pacífico y combatir allá, entre ellos México, ¿no? Recordemos que México también tenía las razones porque nos habían hundido 2 buques petroleros, la faja de oro y el potrero del llano, porque les vendíamos petróleo a los norteamericanos, ¿no? Entonces ahí también en México hubo una amplia campaña de publicidad para que la gente se enlistara, se compraran bonos de guerra y entonces contribuir en el Pacífico. No mandamos a nadie a Europa, ¿eh? Sí, fueron municiones en las islas de Tailandia. No me acuerdo ahorita el nombre, pero sí hubo escuadrón de pilotos que estuvieron contribuyendo en esa forma. Creo que se llamaba algo de Avis. El escuadrón 201. Esos son los que nosotros mandamos para allá, así como otros países contribuyeron. De hecho, de ahí los alemanes como que quedaron como impresionados con ese escuadrón y actualmente, no sé si es actual o ya no son, pero tienen un escuadrón en algo llamado Escuadrón Zapata o Fuerza Zapata, algo así, de pilotos alemanes. Igual tendría que revisar bien el dato para... Igual checo el dato para verificar la próxima sesión. Porque si está ahí... Entonces, ¿cuál fue el motivo principal para bombardear esos? Que querían intimidarlos y mantenerlos fuera. O sea, no querían que entraran a la guerra. Ya los norteamericanos les habían suspendido la venta de petróleo a Japón y por un tiempo sí les preocupó, pero encontraron petróleo en una de las islas británicas que empezaron a ocupar, no recuerdo si era Birmania en este momento. Ocupan estas islas, se abastecen de ese petróleo y entonces pues Estados Unidos dice, bueno, movemos las tropas ahí porque no va a ser suficiente con la sanción. Y para que los japoneses les dejaran en claro que tenían resistencia, les atacan esta base que para ellos era un símbolo de prestigio. Ya lo investigué, sí, es Fuerza Aérea, se llama Viva Zapata. Perfecto. Lo desarrollamos entonces en la otra sesión. Entonces, aquí es cuando la guerra se vuelve mundial y es donde las cosas finalmente se van a cargar para el lado de Inglaterra, porque Francia está unificada. Estados Unidos tiene un potencial muy grande en cuanto al recurso humano y militar para poder prestar todo esto en el combate. Y entonces Estados Unidos va a prestar apoyo en el Pacífico contra Japón, pero también en Europa Occidental contra las tropas nazis y unos italianos que andan por ahí, ¿no? Haciendo quién sabe qué. Entonces, Hitler sabe de esta amenaza, no le queda de otra más que declarar la guerra a Estados Unidos también, y pues tiene que agilizar sus proyectos en la campaña Barbarroja, porque sabe que los Estados Unidos en poco tiempo van a llegar para allá y necesita reforzar esta parte de Francia. Ahora, tenemos las derrotas significativas, y aquí es donde ya el eje se empieza a desgastar. ¿Qué pasa en la batalla del Midway? Esta es entre Japón y Estados Unidos. Sí. No, pues el que Midway era el dominio del Pacífico. A ver, desarrollame ese punto. No, pues aquí dice, iba a ser un punto crucial en la lucha por el dominio del Pacífico. Ok, ¿por qué? Por la pérdida de sus portaaviones y aviones que evitaron los japoneses. Por la batalla donde buques de guerra, tanto japoneses como americanos, pues se libró por varios días, pues, y hubo pérdidas tanto americanas como japonesas. Claro, por el control del Pacífico y eso. Ok. ¿Diga? Porque los norteamericanos descifraron el canal de radio de los japoneses y por eso les ganaron, porque traían más como... no sé si municiones, o sea, como pues tenían ventaja sobre ellos, porque sabían cuántos eran ellos. Esto tiene que ver directamente con el mercado porque
En el ataque se supone que iba a estar toda la flota marítima de Estados Unidos en Pearl Harbor. Y lo importante, lo que se supone que debían destruir los japoneses eran los portaaviones, que eran los que le tenían terror porque eran como aeropuertos en el mar. Entonces, cuando no destruyen eso, los japoneses lo toman como una derrota. Y por eso pierden el Midway, porque los estadounidenses traen los portaaviones y son lo que terminan por destruir a las fuerzas japonesas. Muy bien. Además de que, como señalaban también, logran deducir algunas claves de la flota japonesa y entonces anticipan las invasiones principalmente al puerto de Midway, ¿no? O al punto de Midway. Y de esta manera les dan unas bajas significativas en cuanto a sus portaaviones, en cuanto a sus aviones, y es entonces donde empiezan a usar las tácticas de los kamikaze. Una vez que los aviones ya están golpeados, no hay otra forma más que estrellarlos directamente pues, contra estos portaaviones o lo que tengan a la mano, ¿no? Que es lo que señalaba hace un momento Rom. Bien, en Egipto, ¿qué sucede con Rommel en esta ocasión? En Rommel se vio obligado a retroceder por el ejército al mando de Montgomery. De Bernard Montgomery, bien. ¿Por qué no echó a correr Montgomery a Rommel si era tan bueno? ¿No? Porque varios combates librados en la zona de Alemania. Okay. ¿Alguien más? Sí, porque las fuerzas de Bernard Montgomery derrotan a las de Rommel. Sí, era muy bueno, ya tenía controlada esa parte. Que le subieron un barco que llevaba sus suministros de comida y de armas y eso. Muy bien. La primera es porque Montgomery se va a reforzar con las tropas norteamericanas y le llega más arsenal. La segunda es que le van a hundir los barcos que llevan el suministro a las tropas de Rommel. Y sin munición y sin comida difícilmente puede resistir. A diferencia de Von Paulus, que vamos a ver más adelante, pues Rommel sí tiene esta iniciativa de retroceder, porque no tiene caso quedarse a pelear ahí y perder más recurso militar que pueden utilizar en otra campaña o para fortificar una contraofensiva. Entonces se repliegan y ellos toman control de toda esta parte del canal de Suez, empiezan a avanzar con éxito en el norte de África porque ya encontraron la fórmula para acabar con esas tropas que están ahí. ¿Sí? Ahora, vámonos al que es el más interesante de todo esto que estamos viendo, que es la batalla de Stalingrado, o una de las batallas, o la batalla más sangrienta de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó en Stalingrado? Pues lo capturaron Rostov. No fue la de los necrotiradores. A ver, ¿desarrollo? Pues llegaron nazis, ¿no? Y no creo que si lo toman, no lo toman, o lo toman parcialmente, pero al final que había refrigeradoras como las habían conocido su terreno. Aparte. En esa, es pregunta, no estoy seguro. Ahí sale, forma parte de Simo Hay, algo así se llama, es un finlandés. No, eso es cuando los soviéticos intentaron anexarlo la primera vez. Pero esta es en Stalingrado, o lleva por nombre Volgogrado, se encuentra en los límites del río Volgo, ¿no? Pero esta batalla es importante porque es un choque de egos. Y en este choque de egos, los nazis rompen el mito de que son invencibles. Y entonces se va evidenciando cada vez más a Hitler de que, pues la verdad, no está así que digan ustedes muy competente que digamos, ¿no? Sí, ya, ahorita que mencionaba lo de hecho que era un punto muy importante para Stalin porque pues, llevaba su nombre, ¿no? Y él consideraba que si tomaban Stalin, ya iban a tomar Rusia y que lo último que les iba a quedar con un punto de base. Bien, ¿sí? Fue muy crucial para la Segunda Guerra Mundial, por eso cambió todo, porque
gracias a que los soviéticos ganaron, los alemanes se fueron yendo más a su territorio, regresando, y así las tropas rusas le seguían y los nazis fueron perdidos. Bueno, pues aquí dice que fue lo que impartió que como ven a los nazis invencibles, pues ya no, porque les ganaron hasta tuvieron que abandonar la batalla. Bien. En aras de que este movimiento de la Operación Barbarroja tenga éxito, Hitler ve que Stalingrado sería el golpe perfecto para bajar la moral de los soviéticos, tomando la ciudad que lleva el nombre de su dictador. Y Stalin está consciente que esa ciudad no debe caer. Entonces, ¿cuál es la orden de Hitler? Tomar Stalingrado, cueste lo que cueste. La orden de Stalin es: nadie se va. La primera movilización son bombardeos con la Luftwaffe. La ciudad básicamente la reducen a escombros. Y la orden de Stalin es: nadie se va. Sale un lema que dice: no hay tierra más allá del Volgo. Quiere decir que los alemanes no deben de pasar de ahí. Y a pesar de que la gente pues perdió todo, tiene que pelear con estos soldados profesionales para que no caigan por completo esa ciudad. Y estamos hablando de sacrificios de cientos y cientos de personas para que esto no caiga. La estrategia de Stalin, si la analizamos de manera fría, es brillante. Pero en cuestión de moral, no. Sí. Pero que él no hizo nada en contra de la voluntad de los que estaban ahí. ¿Cómo? O sea, como los que, pues la gente de los que se sacrificó por así decirlo, que me supone que todos ellos estaban de acuerdo, pues los obligó, que no los obligó. Sí, se supone que estamos apelando al sentimiento nacionalista, pero al final de cuentas este gobernante está poniendo en riesgo a la población y no tienen opción de regresarse ni de salirse de ahí porque tienen que cumplir con su deber nacionalista. Entonces, podemos decir, sí, se quisieron quedar ahí a defender su idea de nacionalismo, pero ese nacionalismo se los vendió el gobierno. Entonces, esta gente, la estrategia es muy simple, es desgasten a los nazis lo más que se pueda. Manténganlos ahí. Y para eso vamos a aventarle guerrilla, puñados de gente, para irlos deteniendo. Dentro de estos grupos o guerrilla es donde entran las divisiones de mujeres. Porque si algo hay que señalar aquí es que las mujeres, en el caso de los soviéticos, sí pelearon en la guerra como tal. Porque luego dicen en algunos otros países, es que las mujeres también fueron a combatir, pero las reducíamos a enfermeras. Aquí las mujeres cargan armas y tenemos divisiones de francotiradoras de élite. Mujeres que eran muy buenas matando a distancia y que peleaban al tú por tú como cualquier otro hombre. Cuando los nazis ven por primera vez las divisiones de francotiradoras, sí como que se impactan porque rompen por completo la idea que ellos tenían de una mujer. Y decían, vean estos Untermensch que han perdido todo el orgullo, que hasta la mujer la usan para combatir. Pero muchos soldados sí se admiraban de la fortaleza de estas mujeres, porque decían, qué voluntad tienen para que acepten tomar un arma y salir a aceptar las consecuencias de ello, porque las mataban y las trataban igual que un hombre también. Entonces, este grupo lo que hace es deducir que los nazis lo que tienen a su favor es el ataque a distancia con su artillería. Entonces lo que hay que hacer es limitarles la distancia y pelear con ellos más cerca para que no puedan usar tanto su arsenal y aguantar. Por eso estos grupos de mujeres y hombres se mueven en células pequeñas, mucho francotirador, para desgastar a los nazis. Y ahí están varios meses, ¿no? Pero también, según yo, hay como unos 300.000 alemanes que perdieron la vida y 100.000 rusos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, en esta resistencia y en las condiciones del invierno que sí limitan un poco las maniobras, y ya sin el suministro de todos los recursos necesarios, es cuando Stalin da la orden de una contraofensiva y entonces mandan a más de 1 millón de tropas entre tanques, vehículos motorizados, aviones e infantería con una ofensiva que le llamaban de 2 puntas. Lo que es Stalingrado lo rodean con 2 flancos
cierran una pinza y entonces la gente que está dentro, que es la ocupación de los alemanes, ya no se puede salir. Lo único que queda es maten a los que están dentro de ese cerco. Es cuando entonces esos 300,000 hombres empiezan a caer, porque ya no tienen cómo contrarrestar a 1 millón de soviéticos armados. El general que tenía esta campaña, su apellido era von Paulus, le escribe a Hitler y le comenta lo que está sucediendo. Le dice, ¿saben qué? Estamos rodeados, no tenemos oportunidad de ganar, tenemos que terminar y rendirnos. Hitler, cada vez que le escribió lo mismo, le contestaba, no vamos a retroceder, vamos a combatir hasta el último hombre. Un alemán no se rinde ante un esloveno. O ante un eslavo, perdón. Entonces, por más que quisieron salir, tuvieron que esperar a que los estuvieran mate y mate, porque no había otra manera. Después de tantas cartas que mandó von Paulus a Hitler, Hitler se enfadó y le contestó subiéndolo de grado. Lo hizo capitán general, algo así. Porque sabía que si le subía el grado en el ejército, por orgullo se tenía que caer a pelear. Pero cuando sube el grado, dicen, ¿saben qué? El negocio yo solo, porque no puedo dejar que los hombres sigan muriéndose así. Hasta cierto punto él sí tenía aprecio por sus soldados. Él ya con este grado superior va a negociar un armisticio con los soviéticos y entonces pues le permiten a ellos entregarse y quedan como prisioneros. De esta manera, ahora la Unión Soviética puede comenzar a empujar a las tropas alemanas hacia atrás para comenzar ahora ellos a intervenir en el territorio ocupado y avanzar a lo que será Polonia para de ahí llegar a Berlín. Ya lo que van a encontrar en Polonia pues otra cosa que tocaremos la siguiente semana. Hasta aquí. ¿Preguntas? Lo del inicio. Dígame. ¿Lo podía resumir? ¿Podría resumir? Sí, sí. En esta parte es cuando la ofensiva nazi tomó el control del norte de África y mantuvo limitados a los ingleses, que todavía estaban solos. Pero después de aquí tenemos ya el declive de sus ejércitos, porque estas decisiones no fueron las más acertadas, subestimaban mucho al rival. Y otra de las cosas, creo que lo comentamos, ¿no? Las veces lo de ayer, igual lo retomamos. Ya para el 42 llegan los reportes, después de la guerra obviamente, ¿no?, de que Hitler empieza a depender de cocaína y heroína. Se la pasa todo el día pues con ¿cómo le llaman? La concepción de la realidad alterada. Y ya no toman las decisiones más correctas. Los cronistas dicen que en estos últimos 3 años Hitler envejece así, por el abuso de estas sustancias, se vuelve paranoico, por ahí recibe un atentado en su contra, con esta famosa Operación Valquiria, que es un intento de explotar una bomba en su oficina, donde no murió, y entonces pues ya en este estado de paranoia y con el consumo de estupefacientes, pues ya se nota en el campo de batalla, ¿no? Y por eso la gente luego ya no quiere decirle la verdad y tienen que actuar sobre la marcha y de maneras improvisadas con pocos resultados. Entonces, hasta aquí nos queda nada más entender que en esta parte de la guerra que se vuelve mundial, al subestimar el poder de los Estados Unidos y la voluntad de los soviéticos, pues Hitler lo que hace es empezar ya a cederles todo para que ellos ganen al final en el 45. Bien, ¿preguntas, comentarios? Entonces Hitler pierde porque se hizo drogadicto. Bueno, aparte de eso, es porque comenzó a perder la noción de lo que tenía que hacer. Ya no planea tanto con inteligencia, sino ya ahora es más impulsivo. Recordemos que cuando alguien está en consumo de estupefacientes, ya no razona, nada más reacciona y es donde vienen las equivocaciones. Entonces, ¿cómo empezó el trueque entre Estados Unidos y Japón? Esto fue porque los Estados Unidos desbloquearon el petróleo, pero cuando Japón tomó estos recursos de las islas que le pertenecían a Inglaterra, pues no tuvieron otra opción más que tratar como de medir fuerzas para que ya no tomaran posiciones en el Pacífico, porque ahí había algunas islas de control norteamericano. Bien.
para la clase del... A ver, lunes no nos vemos.